con calor. Con mucho calor. Bueno, estamos todos igual. Bueno, hoy vamos a ver la unidad número 5. Estas dos unidades que quedan son dos unidades muy importantes y son dos temas extensos, o sea que cualquier duda, cualquier consulta que ustedes quieran hacer, a disposición. ¿Mm? De dar sumas de dinero. Perdón, perdón, perdón. No, la de Dar yo ya le subí al aula virtual, la 4. Esa la pueden mirar a través del aula virtual, la 4 y la 7. Yo le voy a dar esta clase, la unidad 5, que es obligaciones de dar suma de dinero, y la próxima, las obligaciones de hacer y de no hacer. Y con eso ya estarían en condiciones de rendir el primer parcial. Muy bien, le comparto página. Bueno, las obligaciones de dar suma de dinero es realmente una de las clasificaciones más importantes, justamente por la importancia que tiene el dinero. O sea, prácticamente no hay relación jurídica en la que el dinero no aparece. Entonces, es realmente una clasificación muy, pero muy importante. Históricamente, esta clase de obligaciones se definían como aquellas obligaciones que consisten en la entrega de una determinada cantidad de moneda. Esa era la definición que daba la doctrina. Hoy tienen una muy, muy buena y muy precisa definición en el artículo 765 del Código Civil y Comercial, que dice que las obligaciones de dar suma de dinero son aquellas que tienen por objeto la entrega de una determinada cantidad de dinero determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación. ¿Cuál es el típico caso de una obligación puramente dineraria? El mutuo dinerario, el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es un contrato de préstamo de dinero. Cuando vos te vas al banco y solicitás que el banco o la financiera te preste dinero. La financiera al banco te presta dinero, vos le devolvés dinero. Es típicamente una obligación estrictamente dineraria. Los caracteres de las obligaciones de dar suma de dinero, primero de ello es una obligación de género, que es lo que ustedes analizaron si vieron el video en la unidad número 4. ¿Por qué una obligación de género? Porque, primero y principal, ustedes se comprometen únicamente con la especie y la cantidad, y por lo tanto se le aplica el principio de que el género nunca perece. Es decir, 1.000 pesos es siempre igual a 1.000 pesos y un billete de 1.000 pesos es sustituido por otro billete de 1.000 pesos. Entonces constituye típicamente una obligación de género y a su vez también una obligación fungible. Una obligación fungible, es decir, las obligaciones dinerarias, yo creo que una de las principales características es la fungibilidad. Por favor, le pido silencio en su audio, porque yo ahora si puedo acá. Bueno, es fungible porque el dinero puede ser sustituido por otra cosa de su misma especie y calidad. Es decir, como le decía hoy, 1.000 pesos igual a otros 1.000 pesos. Es una cosa mueble porque puede ser transportada por uno o por terceros. No hay ninguna dificultad. Eh, bueno, es una cosa consumible porque se agota con su uso y también divisible porque puede ser fraccionada en partes iguales o desiguales. Es decir, ustedes 100 pesos pueden dividir en partes iguales, 33,33 para cada uno, o puede ser 70 para uno y 30 para el otro. Es decir, el dinero es fácilmente divisible. Y después la otra característica es que tiene curso legal y curso forzoso.
para hacer referencia a estos dos caracteres, primero tenemos que hablar de dos cuestiones. La primera, la que tiene que ver con el tema de las funciones de la obligación de dar suma de dinero. Tiene tres funciones económicas y una función jurídica. Las tres funciones económicas que tienen, primero, una medida de valor. El dinero sirve para medir absolutamente todos los bienes y los servicios. Por eso es que había un jurista paraguayo que era de Gasperi, que decía que el dinero es un valorímetro. Es decir, ¿cómo ustedes saben que un auto es de alta gama y otro es de mediana gama? Porque el auto de alta gama vale más. Es decir, el dinero sirve para medir absolutamente todo. Lo mismo cuando ustedes tienen que diferenciar sobre el tipo de profesional. Cuando ustedes dicen, no, este abogado es un abogado muy caro, ahí están utilizando justamente el dinero como una medida de valor de lo que es ese tipo de servicio. Después, el dinero es un instrumento de cambio que tal vez es la función económica más importante porque las personas adquieren bienes y servicios, es decir, intercambian ese tipo de servicio y de producto a través de lo que es el dinero. ¿Eh? Después, un instrumento de ahorro porque todo lo que ustedes nos gastan y sobre todo si tienen un buen poder adquisitivo, pueden destinar a ahorrar esa suma de dinero y después destinarlo a otras finalidades como por ejemplo vacaciones, recreación o cualquier artículo de lujo que a usted le guste tener. Y la función jurídica es que es el medio legal de pago, es el medio irreductible. Nadie puede negarse a aceptar una suma de dinero como medio de pago, ya sea por la adquisición de un producto o por el pago de la prestación de un servicio. Cuando el dinero reúne estas tres funciones económicas y la función jurídica, se dice que el dinero tiene curso legal. ¿Qué es el curso legal? El curso legal es el acto de potestad que tiene el Estado para emitir una moneda, para ponerla en circulación y para que todos los habitantes de una sociedad la acepten como medio irreductible de pago. El curso legal del dinero únicamente se impone por ley del Congreso. En nuestro país, la única moneda que tiene curso legal es el peso. ¿Estamos? Y después tienen lo que es el curso forzoso. Para hablar del curso forzoso tenemos que hablar de las clases de moneda. Hay tres clases de moneda. Primero, la moneda metálica. La moneda metálica es la única moneda que vale lo que representa. Es decir, es aquella moneda que está confeccionada por, digamos, por metales nobles como el oro. Entonces, 100 kilos de oro vale eso, 100 kilos de oro. Es decir, es la única moneda que vale lo que representa. Es una moneda que hoy no tiene circulación en el Estado y que lo único que hacen los Estados es acuñar esta moneda como garantía de la moneda papel que circula. Y después tienen los otros dos sistemas de moneda, que es la moneda papel y el papel moneda. La particularidad que tienen estas dos clases de moneda, a diferencia de la anterior, es que estas no tienen ningún valor en sí mismas. Son un pedazo de papel. El valor de ese pedazo de papel es el que le asigna al Estado. Por eso el único valor que tienen estas monedas es el valor nominal. Por eso dicen, esta moneda de color verde con un yaguareté va a valer 500 pesos. Es decir, solamente tienen valor extrínseco, valor nominal, no tienen valor intrínseco. La diferencia entre la moneda papel y el papel moneda es que la moneda papel tiene garantía en oro y en divisa extranjera en las arcas del Banco Central. El Banco Central tiene 1.000 millones de dólares, emite 1.000 millones de pesos. Entonces, toda la moneda papel que circula en el mercado tiene garantía en divisa extranjera en las arcas del Banco Central. Esta moneda, la moneda papel, solamente tiene curso legal, porque es una moneda convertible. Al tener garantía, es convertible. Ya voy ahí, ya voy. En cambio, el papel moneda no tiene garantía ni en oro ni en divisa extranjera.
el Banco Central las emite y todos estamos obligados a aceptar esa moneda como medio irreductible de pago. La única garantía es la que te da el Estado. Entonces, esta moneda, este papel moneda, aparte de tener curso legal, tiene curso forzoso. ¿Por qué? Porque es una moneda inconvertible. No tiene garantía, ni en oro ni en divisa extranjera. ¿Cuál es el sistema que nosotros tenemos actualmente? El sistema de papel moneda. Es decir, actualmente el peso que tiene, curso legal y curso forzoso. Ahí está. ¿Qué me querés preguntar, Parra? Profesor, ¿cómo está? Buen día. Buen Buenas tardes, día. perdón. ¿Los patacones de plata que se acuñaron en el Estado y la moneda peso de oro siguen en circulación? O sea, ¿sigue siendo de curso legal? Mira, primero y principal, desconozco esa moneda que vos me estás hablando, pero la única moneda que tiene curso legal en el país es el peso. Y todo lo que eran esas monedas, en realidad esos certificados de cancelación, como eran los Patagones, las Lecop, el Secacor y todas esas eran cuasi monedas. Eran unas monedas que emitían los estados provinciales con la obligación después de reconvertirla a peso, pero no era dinero, digamos, era una cuasi moneda. Serán certificados de cancelación. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Quedó claro esto? Curso legal, curso forzoso, los caracteres. Perfecto. Ahí tienen las tres teorías, sí. Hola, profe, ¿me ¿Cómo escucha? te va? Sí, te escucho. Bien. Usted dijo entonces que nosotros tenemos como sistema el papel moneda y el moneda papel es un sistema inconvertible. ¿Es así? No. El sistema la moneda, vos tenés dos sistemas donde la moneda solamente vale por el valor que le asigna al Estado, por eso tienen lo que se llama valor nominal, no tienen valor en sí mismo, es un pedazo de papel. El mismo papel que se utiliza para el de 1000 se utiliza para el de 100. O sea, un pedazo de papel que no vale nada, solamente el valor Estado por lo que le asigna al Estado, tanto en la moneda papel como en el papel moneda. La diferencia entre una y otra es que la moneda papel es una moneda convertible. Es decir, ¿qué quiere decir que es convertible? Que toda la moneda que circula en el país tiene respaldo en oro y en divisa extranjera en las arcas del Banco Central. Entonces, la moneda papel es una moneda que solamente tiene curso legal porque es convertible. En cambio, el papel moneda es una moneda que no tiene garantía ni en oro ni en divisa extranjera. Solamente la garantía que le asigna el Estado emisor por el que emite y te obliga a que vos la aceptes. Esa no tiene garantía en oro ni en divisa extranjera. Entonces, aparte de tener curso legal, esta moneda tiene curso forzoso. ¿Por qué? Porque es una moneda inconvertible, una moneda que no tiene garantía. Actualmente, en nuestro país, ¿cuál es el sistema que tenemos? Papel moneda. Ergo, el peso tiene curso legal, curso forzoso. ¿Estamos? Vamos a las teorías sobre el valor de la moneda. Valor nominal, valor real, valor de cambio. El valor nominal es el valor que el Estado le asigna a la moneda. No tienen valor intrínseco, es decir, el valor es el que el Estado le asigna a esa moneda. Después está el valor real, que vimos también que la única moneda que tiene valor real es el oro. Es una moneda que hoy no tiene circulación en el mercado y que la mayoría del Estado lo que hace es acuñarla como garantía de la moneda papel que circula. Y el valor del cambio es el valor bursátil, es el valor que nos permite saber cuál es el poder adquisitivo que tiene nuestra moneda en relación con otra divisa extranjera. Por ejemplo, un dólar, ¿cuánto vale? 1.100 pesos. Un euro, ¿cuánto vale? 1.200 pesos. Es decir,
permite comparar nuestra moneda con otra divisa extranjera y podemos saber cuál es el poder adquisitivo que nuestra moneda tiene en otros países. Ese es el valor de cambio o valor bursátil. ¿Estamos? Ahora tenemos que entrar ya a lo que es el tema de la regulación de estas obligaciones de dar suma de dinero. Bueno, actualmente en nuestro sistema tenemos 3 tipos de obligaciones dinerarias que ustedes tienen que saber, que son las obligaciones puramente dinerarias, las obligaciones de valor y las obligaciones en moneda extranjera. El tema de las obligaciones puramente dinerarias son aquellas obligaciones, como le dije, el mutuo dinerario. Ustedes van a un banco, piden una suma de dinero prestada, devuelven esa suma de dinero. Esas obligaciones puramente dinerarias, ¿cómo se actualizan? Conforme intereses. Ya vamos a ver algunas salvedades. Después están las deudas de valor, que en realidad no son obligaciones dinerarias, sino lo que vos debés es un valor en abstracto. Es decir, tomó como parámetro lo que vale un producto y lo que paga el valor de ese producto al momento del pago. Es decir, por ejemplo, tomá como parámetro lo que vale un auto 0 kilómetros, marca Volkswagen Taos. Entonces, al momento de cancelar la obligación, te va a verificar cuánto es lo que vale ese auto y pagar el valor de ese vehículo. Eso se llama obligación de valor. Y la obligación en moneda extranjera es cuando vos celebrás un contrato en una moneda que no es de curso legal. Por ejemplo, perdón, lo que es, por ejemplo, pactar un contrato en dólares. Entonces, esa obligación se cumple, ya vamos a ver cuáles son las particularidades o la característica que tiene el cumplimiento de esa obligación en dólares. Son los 3 supuestos que se pueden dar en lo que tiene que ver con las obligaciones de dar suma de dinero. Respecto de las obligaciones puramente dinerarias, hay que hacer una evolución de cómo fue el sistema. Yo le voy a hacer muy concreto, muy rápido. Por supuesto, ahí en el libro ustedes tienen explicado en forma mucho más detallada y amplia cada uno de los supuestos. Yo le explico inclusive lo que ustedes tienen que saber. Es decir, en nuestro país aproximadamente hasta la década del 70 rigió lo que fue un periodo de estabilidad monetaria. Entonces, a las obligaciones puramente dinerarias se le aplicaba lo que se llamaba el principio nominalista. ¿Qué es el principio nominalista? Que la obligación se cumple entregando la misma cantidad de dinero expresada nominalmente en el título de la obligación. Ejemplo, vos celebrás un contrato hoy, el contrato son 100.000 pesos por mes. Es 100.000 pesos hoy, 100.000 pesos dentro de un año. Eso es nominal. Paga la misma cantidad de dinero expresada nominalmente en el título de la obligación durante toda la ejecución de ese contrato. Es decir, por eso se dice que responde a un axioma de que un peso es siempre igual a un peso. El tema es, vos aplicar el sistema nominalista en época de estabilidad monetaria, bárbaro. Pero aplicar el sistema nominalista en épocas de inflación o de hiperinflación es un sistema que atenta contra los principios de justicia y de equidad. Bueno, la primer gran crisis inflacionaria que vivió nuestro país fue en el año 75. Se conoce el hecho históricamente como el Rodrigazo. Rodríguez era el ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón y la inflación llegó en ese año de marzo del 75 a marzo del 76 a prácticamente el 800% anual. Bueno, a partir de ese periodo inflacionario realmente importante que tuvo el país, obligó a toda la doctrina y a la jurisprudencia a un replanteo respecto de lo que era la aplicación de este principio nominalista. ¿Y qué es lo que se permitió? Se permitió de que esas obligaciones dinerarias puedan indexarse. Es decir, cuando hablamos de indexación, es que esas obligaciones dinerarias se puedan actualizar. ¿Cuáles eran los sistemas que se utilizaron para actualizar?
lo que se llamaban cláusulas de estabilización. Las cláusulas de estabilización lo que trataban era de mantener el poder adquisitivo del dinero, es decir, que ese dinero no pierda ese poder por efecto de la inflación. ¿Cuáles eran las más conocidas que se utilizaban? Dos. Es decir, vos hacías un contrato y en lugar de poner en el contrato 100.000 pesos, vos ponías en el contrato $100. Entonces, la moneda extranjera te servía para medir lo que vos tenías que pagar en concepto de alquiler. Hoy los $100 son 100.000 pesos. Si mañana el dólar aumenta y se va a 1.500, es 150.000. Es decir, la moneda extranjera te servía para medir qué es lo que vos tenías que pagar. Y lo otro que se utilizaba, también muy común para indexar y actualizar estas obligaciones dinerarias, eran los índices o estadísticas que eran determinados por el INDEC, que era como ejemplo el precio de los precios del consumidor, costo de vida, el precio de los combustibles, etc. Y eran otros índices que se utilizaban para actualizar esas obligaciones dinerarias y evitar de que el dinero vaya perdiendo su poder adquisitivo. Pero estos índices no eran uniformes y realmente generaron, en lugar de una indexación, una sobreindexación. Es decir, realmente sobreindexaban esa suma de dinero y eso hizo de que hubo una importante crisis económica en nuestro país durante ya, le diría, 50 años seguimos en la misma situación. Fíjense lo que es esta particularidad. Desde ese año 75, en 1975, que fue la primera crisis inflacionaria, nosotros cambiamos 5 bases monetarias. 5 bases monetarias. Pasamos del peso al peso ley, al peso moneda nacional, al peso argentino, al austral, al peso. O sea, las 5 bases monetarias. Y cada vez que cambiábamos de base monetaria, le sacábamos 0 al dinero. Es decir, ¿cuántos ceros le sacamos del año 75 hasta el año 91, que fue la última vez que le sacamos 0? 12 ceros. Y ahora ya están por emitir el billete de 20.000 pesos. O sea que a esos 12 ceros que le sacamos, usted le tienen que agregar 4 ceros más. Le doy un dato para que ustedes tengan en cuenta algo que en su oportunidad a mí me produjo muchísima gracia y hoy tengo que darle la derecha a esa persona. ¿Ustedes saben cuántos ceros le sacó Paraguay a su moneda o no? No le sacó ningún cero. Ningún cero. Como me escuchan, nosotros le sacamos 12 ceros y estamos por ahí, y ya le agregamos 4 más. O sea, lo que de alguna manera muestra la pauta de lo que ha sido las crisis inflacionarias e hiperinflacionarias que vivió nuestro país. Bueno, esta gran crisis inflacionaria e hiperinflacionaria termina en nuestro país en el año 91 con la sanción de la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad, que fue sancionada el 27 de marzo del 91, entró en vigencia a partir del 1 de abril. Que lo que hacen esta ley de convertibilidad, justamente, por ejemplo, pasa de un sistema de papel moneda a moneda papel. Es decir, la moneda que circula tiene garantía en oro y en divisa extranjera en las arcas del Banco Central. Entonces, la moneda, durante la ley de convertibilidad, fue una moneda convertible. Por eso se llamaba ley de convertibilidad. Y establece la paridad entre lo que era esa moneda en ese momento, que era el austral, y el dólar. 4.000 australes eran igual, perdón, 40.000 australes eran igual a $1. Y ahí fue donde cambia el signo monetario nuevamente y se pasa del austral al peso. Y esos 40.000 australes se transforman en un peso. Mejor dicho, esos 10.000 australes se transforman en un peso. Ahí es la última vez que le sacamos 0 a la moneda
que le sacamos 4 ceros. Y ahí rigió durante 10 años este sistema de convertibilidad, donde prácticamente las obligaciones dinerarias no se actualizaron, donde prácticamente se mantuvieron estables tanto los productos, los servicios, como también los sueldos durante esos 10 años. Y después se hizo insostenible lo que fue esta ley de convertibilidad y eso desembocó, digamos, otra de las cosas, perdón, que hace la ley de convertibilidad es modificar 3 artículos del Código Civil. Le muestro rápidamente, no me voy a detener en esto, pero le muestro rápidamente ese artículo 4 de la ley de convertibilidad, el que establece que las reservas de libre disponibilidad en divisas extranjeras y en oro va a ser del 100%. Es decir, lo que hace que la moneda sea convertible y establece un sistema de moneda a papel. El artículo 7 reafirma el principio nominalista y prohíbe toda cláusula de indexación o repotencialización de precio. Ya no se puede utilizar más índice, no se puede utilizar más la cláusula valor, nada. Es decir, únicamente se establece la suma de dinero y de la única manera que se actualiza es conforme a intereses. Los intereses que determinan los bancos en operaciones de cuenta ordinaria, que eran mínimos, porque al no haber inflación no era necesario actualizar. Y modifica 3 artículos del Código Civil en ese momento, que eran los artículos 617, 619 y 623. El 617 era obligación en moneda extranjera, el 619 el principio nominalista y el 623 anatocismo ahora en materia de interés. Esta ley de convertibilidad duró 10 años, del año 91, de abril del 91 a diciembre del 2001. Y ahí estalló una crisis económica, social y política, tal vez la más importante que vivió nuestro país. Y en enero del 2002 se sanciona esta ley 25.561, que fue la ley de emergencia económica y que derivó en lo que fue la salida de la convertibilidad. Modifica mucho los artículos de la ley de convertibilidad y otros los ratifica. Por ejemplo, ratifica el principio nominalista, es decir, no se pueden actualizar las obligaciones itinerantes utilizando índices. De la única manera que se puede actualizar es conforme interés. Los intereses ya son distintos, pero intereses. Y después lo otro que hace esta ley de emergencia económica es se sale de la convertibilidad y se vuelve a establecer una relación de cambio entre lo que es el peso y el dólar. Ya un peso no igual a un dólar, sino conforme el dólar. Y ahí aparece ya lo que es el dólar oficial y el dólar en el mercado negro, digamos, lo que hoy es el dólar blue. Parece ya la relación. Y el otro fenómeno importante que se da durante esta ley de emergencia es lo que se conoce con el nombre de pesificación. Transformó a peso todas las obligaciones dentro y fuera del sistema financiero. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Fuera del sistema financiero, contrato entre particulares. O sea, vos tenías un contrato de locación en dólares, ese contrato se transforma en pesos. Y contrato dentro del sistema financiero, crédito. Vos tenías un crédito en dólares, peso. Que ahí es donde comenzó a aparecer el tema del corralito y los amparos para sacar esa suma de dinero que ustedes tenían en dólares, sacarlo en pesos. ¿Estamos? Mantiene el principio nominalista, como le dije, con la excepción que establece esta misma ley. Esa excepción deriva de este decreto, que era el decreto 214, que establece que esas obligaciones de dar suma de dinero se iban a actualizar conforme SER. Que el SER, coeficiente de estabilización de referencia. ¿Cómo surge el SER? Surge de la variación que tiene los índices del precio al consumidor y lo determina mensualmente el INDEC. Es un coeficiente que todavía hoy se sigue utilizando. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta ahí? Ahora entramos ya en lo que es el Código Civil y Comercial. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Quieren hacer alguna pregunta?
Esto es un tema complicado, pero de muchísima actualidad porque algo que hoy nos toca diariamente todas las veces parece que entramos al túnel del tiempo y volvemos nuevamente a, digamos, a tener ese tipo de situaciones. Parece que algo de lo cual nunca podemos aprender y salir realmente, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo. Entonces, algo que tiene realmente muchísima actualidad, muchísima aplicación. Eh, no entré en comentarle algunas cosas que por ahí suelo comentar en otros cursos y demás, porque, porque lo voy a cansar, lo voy a aburrir con este tema, pero la verdad es que es tremendamente interesante e importante lo que se dio, digamos, con las sanciones de las distintas leyes. Pero simplemente con lo que le dije, yo creo que es suficiente como para tener una pauta de lo que hacía referencia a cada una de estas leyes pero tan importantes. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta o continúo con el análisis, ya entramos a la cuarta etapa, que es lo de las obligaciones dinerarias dentro del Código Civil y Comercial. Escucho. No, no te escucho ahí. O sea, sacaste, o sea, no está silenciado, pero no te escucho. Esto le digo a De Castelli, no. Voy a Miranda Teresa, a ver. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Soy de la ¿Cómo te extensión va? Toscana. Bueno, Bien, profesor. sí. Hay aviso en compañeros desde los grupos de WhatsApp que tenemos que están teniendo problemas para conectarse en el Zoom, que le aparece como un error y que no es conectividad del Internet, sino que es un problema con el Zoom. Es para avisarle nomás. No, o sea, eh, no sé qué problema pueden tener con el Zoom. Sí, que lo borren y lo suban de vuelta, que lo carguen de vuelta, si no se paga. Bueno, no importa. Cuando solucionen, que se conecten. Eh, ¿Alguien más quiere preguntar algo respecto a este tema? Es importante en esta unidad y en la que sigue que ustedes estén acá, porque si se van al libro a leer lo que yo le ponga en el libro, le va a dar dolor de cabeza. Por eso yo acá le doy las pautas que ustedes tienen que tener en cuenta en este tema, que es un tema fundamental. Ahí no entramos todavía a eso. Yo te marqué la historia. Ahora entramos a analizar eso. Ahí ya te explico. Bueno, acá entramos a analizar lo que es el Código Civil y Comercial, que es lo que está actualmente vigente. Como le dije, ustedes tienen tres situaciones. Obligaciones puramente dinerarias, obligaciones en moneda extranjera y deudas de valor. Con respecto al tema de las obligaciones puramente dinerarias, es lo que deriva ese artículo 765, primera parte, que dice que consisten en aquellas que tienen por objeto la entrega de una determinada cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de la constitución de la obligación. ¿Cuál es el típico ejemplo de estas obligaciones estrictamente dinerarias? Lo que le dije hoy, el mutuo dinerario, el préstamo de dinero, que puede ser un préstamo personal, puede ser un préstamo prendario, puede ser un préstamo hipotecario, en pesos. A ese tipo de crédito de préstamo de dinero, ¿qué principio se le aplica? Principio nominalista. ¿Cuál era el principio nominalista? Que la obligación se cumple la misma cantidad de dinero expresada nominalmente. ¿Cómo se actualizan esas obligaciones puramente dinerarias? Interés. El único mecanismo de actualización que hay
son los intereses. Son intereses importantes, elevados. Lo que se utilizan los intereses ahora es la tasa activa, el segmento más alto de lo que es el Banco Nacional. Son intereses importantes, pero el interés, al ser un medio indirecto, un mecanismo indirecto, siempre va por detrás de la inflación. Ergo, el acreedor no logra mantener el poder adquisitivo. Por eso es que la doctrina decía de que en realidad lo que hubiese hecho el Código Civil y Comercial era establecer un sistema nominalista relativo, es decir, darle la posibilidad a los acreedores de establecer índices, como por ejemplo el índice del precio al consumidor o el costo de vida, que permita mantener el poder adquisitivo, cosa que no se hizo. Vuelvo a repetir, en las obligaciones estrictamente dinerarias, un contrato en peso se aplica principio nominalista, nominalista absoluto. Ergo, ¿cómo se actualiza esta obligación? Mediante el pago de intereses. Es la única forma que hay de actualizar estas obligaciones puramente dinerarias. Entre comillas, ahora vamos a hacer una aclaración, no permite la utilización o no permitía la actualización de índices. Después tienen lo que es las obligaciones en moneda extranjera. Bueno, en esto hay que hacer un poquito de historia. Es decir, el código de Vélez-Sarsfield, el código original de Vélez-Sarsfield, utilizaba la moneda extranjera, como le dije hoy, como una medida de valor. Es decir, vos podías celebrar un contrato en dólares, pero tenías que pagar en pesos. O sea, vos ponías en el contrato $100, pero al momento del vencimiento vos decías, ¿cuántos son $100? 1.100 pesos. Tomá los 1.100 pesos. Vos utilizaba el dólar como una medida de lo que tenías que pagar, pero la obligación se cumplía en moneda de curso legal. ¿Qué es lo que hizo la ley de convertibilidad? Modificó esto. Y lo que estableció es que si vos estableciste de acuerdo al principio de la autonomía de la voluntad un contrato en dólares, el contrato se paga en dólares. Es decir, vos pusiste en un contrato $100, tenés que entregar $100. Es decir, transforma las obligaciones en moneda extranjera en obligaciones de dar suma de dinero. ¿Y cómo se cumplen esas obligaciones? Entregando la moneda pactada. Dólar, dólar. Bueno, este sistema de la ley de convertibilidad era un criterio unánime y pacífico en toda la doctrina y en toda la jurisprudencia. No había ninguna discusión, el criterio, le vuelvo a decir, era pacífico. Vos celebraste un contrato en dólar, pagá en dólar. Bueno, ese criterio del de la ley de convertibilidad fue el que fue plasmado por el anteproyecto de Código Civil y Comercial. Las obligaciones en moneda extranjera, ¿cómo eran consideradas? Obligaciones de dar suma de dinero. Vos celebrás un contrato en dólar, paga en dólar. Eso fue al el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo cambió. ¿Qué es lo que hizo el Poder Ejecutivo? Dijo que no. Si vos celebrás una obligación en dólares, la obligación se cumple en moneda de curso legal que corra al día del vencimiento. Ergo, pagá en peso lo que vale esa moneda legal. Bueno, primera acotación. Ustedes me dirán, doctor, no está mal eso que una persona pueda pagar en moneda de curso legal del país, correcto, pero siempre que los sistemas de cambio sean normales. Acá no ocurre eso. ¿Qué es lo que recién planteó el compañero ahí? Fíjense, no tenés un solo tipo de cambio de dólar. Tenés el dólar oficial, el dólar blue, el dólar net, el dólar tarjeta, el dólar turista, el dólar Qatar y no sé qué otra más cantidad de dólares tenés. Entonces, ¿qué dólar vos tenés que pagar? ¿El valor de qué dólar?
Vos, deudor, vas a querer el oficial, yo, acreedor, voy a querer el turista. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo cuál va a ser la cotización de esos dólares que están pactados en el contrato. Entonces esa cuestión, ¿cómo se va a dirimir? Judicialmente. Y eso es lo que pasó. Se fue a la justicia esta cuestión controvertida, y la justicia, en un fallo plenario de la Cámara, resolvió esa cuestión. Este era un crédito, un mutuo hipotecario, o sea, un préstamo de dinero hipotecario en dólares. La persona tenía que pagar las cuotas en dólares. ¿Y qué es lo que alegó esa persona? De que no podía conseguir los dólares oficiales porque estaba el cepo. Entonces, como que quiso alegar una cuestión de fuerza mayor. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Él mismo nomás le determinó el dólar, el valor del dólar oficial, le transformó en peso y le depositó eso. Y por supuesto eso fue a la justicia. Y la Cámara resolvió. ¿Qué es lo que resolvió? Resolvió que ese artículo 765, que dice que vos tenés que entregar en moneda de curso legal que corra al día del vencimiento, no es una norma de orden público. Al no ser una norma de orden público, no es imperativo para las partes. Las partes pueden dejar sin efectos. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos de común acuerdo celebraste un contrato en dólares, ¿cómo se paga eso? En dólares. Se paga el valor en dólares, ¿no? Entregando la misma cantidad de dólares expresado en el título de la obligación. Ese criterio, sentado por la Cámara de Apelaciones, después en otro fallo que está acá, es un fallo que llegó a la Corte Suprema, donde la Corte ratificó lo que decía esa Cámara. Fíjense, acá tienen lo que dice la Corte, dice: en el juicio se debió interpretar el artículo 75, sobre el cual los camaristas afirmaron que la facultad mencionada en el artículo no es de orden público. Por ende, es disponible para las partes decir, no están obligados a optar por la solución prevista en la norma. Vos celebrás una obligación en dólar, pagás en dólar. No está prohibido contratar en dólar. Por lo tanto, si vos, de acuerdo a la autonomía de la voluntad, celebrás un contrato en dólar, tenés que pagar en dólares, es decir, en la moneda pactada. Bueno, esta situación, que ya fue de alguna manera ratificada por la justicia, tanto por las cámaras como por la Corte Suprema de Justicia, hoy está directamente establecida en el DNU 70. Ese decreto de necesidad y urgencia dictado por el gobierno de Milei modifica el artículo 765 y el artículo 766. Ergo, hoy vos celebrás un contrato en dólares, paga en dólares. Y si querés pagar, por ejemplo, en peso con la conformidad del acreedor, este fallo, el último, el de la Corte, estableció el valor del dólar conforme el dólar MEP. De esa manera entendía la Corte de que el acreedor mantenía el poder adquisitivo de su dinero. O sea que es una forma, un parámetro para tener en cuenta cuando tenés que actualizar esa obligación estrictamente dineraria. Y fíjense una particularidad más, el tema de la actualización. Yo he dicho que en las obligaciones de dar suma de dinero, la única actualización que permitía el Código Civil y Comercial era la de los intereses, es decir, un mecanismo indirecto. Estaban prohibidas las cláusulas de actualización, situación que se revirtió con la ley de alquileres modificado por Milei. Esta ley de alquileres que está rigiendo actualmente establece que las partes en el contrato de locación pueden establecer cuál va a ser el índice a los fines de la actualización. Y ellos determinan de qué manera se actualiza la obligación. Por ejemplo, hoy en un contrato de locación, yo puedo fijar el canon locativo en 100.000 pesos y actualizo esos intereses conforme la variación de los índices del consumidor mensualmente. Y si establezco un contrato en dólares, puedo actualizar el dólar
conforme la variación de la inflación en Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo se va actualizando esa moneda? Actualizo ese contrato en dólares. Legalmente permitido. Ergo, la ley de alquileres transformó lo que era ese sistema nominalista absoluto hoy en un sistema nominalista relativo. ¿Quedó claro o no? ¿Me siguieron? No sé si el compañero que estaba por preguntar, ahí le respondí, digamos, lo que él planteó. No sé si quedó claro. ¿Ninguna pregunta? Bueno, piensen si le quedó todo claro así. Hacemos un pequeño break de 10 minutos. Cuando volvemos le doy obligaciones de valor y queda el tema de los intereses y con eso estaría terminada lo que es la unidad número 5 y quedaría solamente la unidad 6 y estarían en condiciones de rendir. Le vuelvo a repetir, esta unidad de obligaciones de dar suma de dinero es una de las unidades más importantes, si no la más importante de esta primera parte. Ya le vuelvo a repetir, no hay relación jurídica en la que el dinero no aparezca. De ahí la importancia y la trascendencia. Este es un tema de uso cotidiano que ustedes tienen que saber, tienen que manejar. Tienen que saber. Estamos, recreo de 10 minutos y volvemos. Obligaciones puramente dinerarias, las obligaciones en moneda extranjera. Y lo que quedaba pendiente era el tema de las obligaciones o deuda de valor. La deuda de valor fue otro de los mecanismos utilizados durante las épocas inflacionarias o hiperinflacionarias para evitar, digamos, los efectos del principio nominalista. La diferencia entre una deuda de dinero y una deuda de valor está en el objeto, porque en las obligaciones de dar suma de dinero el objeto es dinero y el medio es dinero. Vos te vas y solicitas a un banco que te preste dinero, el dinero te presta te presta dinero o le devuelve dinero. En cambio, en las deudas de valor, el objeto no es dinero, sino un valor que habrá de medirse con dinero. El ejemplo característico de una deuda de valor son las indemnizaciones de daño y perjuicio. Es decir, por ejemplo, en la indemnización de daño y perjuicio vos determinás el perjuicio. Por ejemplo, si lo que sufriste daño en tu auto, te rompieron toda la parte del tren delantero del auto. Vos lo que haces es iniciar una demanda reclamando la indemnización por la destrucción total del tren delantero. No determinar un importe. Es decir, no es lo que vale el tren delantero hoy, sino es lo que vale el tren delantero cuando la persona tenga que pagar. Entonces vos utilizás esa medida de valor, tren delantero nuevo, al momento del pago. Y de esa manera evita de que te termine afectando la inflación, la determinación. Porque si vos te vas y pedís el valor de tu tren delantero hoy, te dicen, por ejemplo, 500.000 pesos, vos fijá el monto. Al momento del pago, que pueden pasar 7, 10 años, vos esos 500.000 vas a tener que actualizar y de la única manera que puedes actualizar es con informe de interés. Entonces ahí la inflación te va a terminar afectando. Entonces, para evitar ese efecto, que vos actualizás conforme el valor recién al momento del pago. Hoy tenés un artículo expreso dentro del Código Civil y Comercial que te permite utilizar esta herramienta que es muy, pero muy importante. Ese artículo es el artículo 772. Ahí tienen. Dice, si la deuda consiste en un cierto valor delantero, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda a tomar en cuenta la evaluación de la deuda. Ese momento es el de la sentencia. Es decir, vos recién calculá
cuando sale la sentencia dentro de 5, 7, 10 años. Puede ser expresada en moneda de curso legal, peso, o también puede expresarla en otra moneda que sea de uso habitual, por ejemplo, dólar. Una vez que el valor es cuantificado, ya se aplican las disposiciones de las obligaciones de dar suma de dinero. También una herramienta muy importante y que inclusive hoy tiene regulación expresa dentro de lo que es el Código Civil y Comercial. Y así llegamos a los intereses, que es un tema que está directamente relacionado con las obligaciones de dar suma de dinero. ¿Quieren hacer alguna pregunta de las obligaciones de dar suma de dinero? Bueno, el tema de los intereses es justamente la ganancia o beneficio que produce un capital dinerario. Eso es el tema del interés. Y son los aumentos paulatinos que van generando una obligación dineraria durante un lapso de tiempo transcurrido. Como le dije, los intereses son un mecanismo indirecto de actualización, a diferencia de lo que son los índices, que son un mecanismo directo. Los intereses, como le dije, siempre van por un poco por detrás de lo que es la inflación. En cambio, los mecanismos de actualización realmente tienden a mantener el poder adquisitivo porque se ajustan conforme inflación. Entonces, es lo que realmente mantiene el poder adquisitivo, que es lo que trató de lograr esta nueva ley de alquileres, permitiéndole al acreedor de que pueda actualizar esos importes conforme estos mecanismos o índices de actualización a los fines de no perder el poder adquisitivo de ese alquiler. Los caracteres es pecuniaria porque consiste en el pago de una suma de dinero, es decir, los intereses también son dinero, por eso está directamente relacionado con las obligaciones dinerarias. Es un porcentual, en una medida o un porcentaje, una medida estándar. Por ejemplo, voy a decir, los alquileres se pagan del 1 al 10 de cada mes. El alquiler va a ser de 100.000 pesos. Bueno, por cada día de mora a partir del día 11, la persona va a pagar un 0,5% diario. Si yo determino un porcentaje y un concepto del capital, qué es lo que se va a pagar de interés. También podés aplicar ese interés hoy como cláusula penal moratoria, digamos. Y entonces, en lugar de establecer un porcentaje, establecer una pena. Por cada día de mora, 500 pesos, en concepto de pena. Y eso también es plenamente legal dentro de lo que es un contrato de locación. Después, la periodicidad. Si los intereses están directamente relacionados con el tiempo. A mayor tiempo, mayor interés. Si no es lo mismo una mora de 5 días que una mora de 30 días. ¿Estamos? Y después que un accesorio del crédito al cual accede. Entonces se aplican los principios de la accesoriedad. Se extingue el capital, que es lo principal, se extinguen los intereses, que es el accesorio. La extinción de los accesorios que pague los intereses no afecta la obligación de lo principal, que sigue siendo plenamente exigible. La clasificación, los intereses se clasifican en convencionales o voluntarios, que son aquellos que fijan las partes de acuerdo al principio de la autonomía de la voluntad, que hoy en el tema de la ley de alquiler inclusive pueden fijar de común acuerdo estos índices de actualización. Legal, aquellos que surgen expresamente de la ley, y judiciales, aquellos que los jueces determinan a través de su sentencia. Y los intereses, según su función, se clasifican en compensatorios, moratorios y punitorios. Los compensatorios son aquellos intereses que se paga por el uso de un capital. Vos te vas a un banco, le decís quiero que me preste 1.000.000, el banco te dice te voy a prestar el 1.000.000, pero vos me tenés que devolver 1.500.000. Es decir, te cobra 500.000 pesos por prestarte el dinero. Esos 500.000 pesos de más son intereses compensatorios, intereses que se pagan por el préstamo de un capital. Después tenés los intereses moratorios, que son aquellos que se pagan en concepto de mora.
Y los intereses punitorios son también moratorios, pero de carácter convencional. Y sumado a los intereses que se pagan por retardo, también tiene una cuota adicional en concepto de sanción por haber pagado ese contrato de manera tardía. Y a estos intereses punitorios se le aplican las disposiciones normativas hoy de la cláusula penal. Y estos son los intereses que hoy regula el Código Civil y Comercial. El interés compensatorio en el artículo 767. La obligación puede llevar interés, son válidos los convenidos entre las partes, acreedor también, como las tasas que fijan para su liquidación. Si no fuese acordado por las partes ni las leyes, ni resulta de lo uso, el interés compensatorio lo fijará el juez. Pero siempre los intereses compensatorios los determinan las partes, sobre todo el que presta el dinero. Los moratorios son aquellos que pagan por el retardo. Dice, a partir de la mora, el deudor debe los intereses correspondientes. ¿Cuáles son esos intereses moratorios? Lo que fijan las partes. Si no lo fijan las partes, lo que dispongan las leyes especiales. Y si no disponen las leyes especiales, conforme las reglamentaciones que determine el Banco Central. Y después están los intereses punitorios, que eran moratorios convencionales, que sumaban los intereses por retardo, se le adicionaba, digamos, un monto en concepto de pena o de sanción. Y a esos intereses compensatorios que se rigen por las disposiciones de la cláusula penal. La cláusula penal es una pena o multa que fijan las partes en el caso de retardo o incumplimiento de una obligación. En el caso de retardo, sería justamente un interés punitorio. El artículo 771 del Código Civil autoriza al juez a poder reducir las tasas de intereses siempre que las mismas sean excesivas. Es decir, lo que se reduce es la tasa de interés. Eso es lo que puede reducir el juez cuando entiende de que los intereses son excesivos y puede caer en una usura. Es una facultad que tiene el juez para disminuir el monto de los intereses. Fíjense en esto otra cuestión que modifica el DNU. El DNU prohíbe en la parte de los contratos justamente que los jueces puedan modificar lo que las partes establecieron en un contrato, como por ejemplo que en un contrato las partes hayan establecido de que se debía pagar en dólares y que el juez, conforme una interpretación, determine que se debe pagar en pesos. Bueno, eso está hoy expresamente prohibido y surge de una de las modificaciones que introduce justamente el DNU 70. Si mal no recuerdo, el artículo creo que es el 960 del Código Civil y Comercial. Bueno, ¿de cuándo comienzan a correr los intereses? Los moratorios comienzan a correr del momento de la celebración del contrato. Si vos te vas al banco, solicitas el préstamo, el banco te otorga el préstamo, y ya cuando te otorga el préstamo, ya te determinó cuánto es lo que tenés que pagar en forma compensatoria. Es decir, ya te determina una planilla de liquidación de todas las cuotas y dentro de las cuotas ya está lo que es capital más intereses. Esos intereses que vos tenés que pagar son intereses compensatorios. Que si después te retrasás en el pago de la cuota mensual, a esos intereses compensatorios se van a sumar los intereses moratorios. Sí, te escucho. Doctor, ¿cómo le va? Consulta. Bien. ¿Los intereses están fijados por alguna reglamentación particular, expresamente? ¿O entre las partes pueden... ¿Cómo? Ahí en los artículos está eso. En el tema de lo que es los intereses compensatorios, sí. Los intereses compensatorios lo determinan las partes, que generalmente el que determina el interés compensatorio que te va a aplicar es el que fija, el que te presta el dinero, o sea, el banco. El banco ya determina cuánto es lo que te va a cobrar en concepto de interés compensatorio. Okay. El banco tiene... Ajá.
El banco tiene reglamentaciones que se llaman OPASI. Y esas reglamentaciones son las que determinan cuál es el tipo de interés que te va a cobrar por el tema del préstamo de dinero. Por ejemplo, ahora, conforme una resolución por ejemplo, del Ministerio de Economía, bajaron todas las tasas de interés de los plazos fijos. Entonces, indirectamente, esa reducción en el tema del porcentaje de los plazos fijos termina también bajando lo que te cobran en concepto de intereses compensatorios. Son reglamentaciones del Banco Central o del Ministerio lo que determinan cuáles son las tasas que van utilizando los bancos. Independientemente, los bancos tienen autonomía, pero vos sabés cómo esto, si el Banco Nación te da el 75%, el otro te da el 70%, o te vayas al Nación, digamos. Por eso generalmente son uniformes. Claramente, por eso a lo que competo, digamos, es decir, cuando un juez tiene que determinar con criterio que el cobro de intereses no está siendo excedido. No, pero estamos hablando los jueces, estamos hablando de otro interés. Los jueces no se meten en el tema de la determinación de los compensatorios. Los jueces por ahí lo que aplican son los intereses por mora. Es decir, vos iniciás una demanda hoy, la sentencia sale dentro de 10 años. Entonces la sentencia te va a decir, condénese al doctor Sergio Leandro Clapp a pagar la suma de 100.000 pesos, suma que deberá actualizarse del momento de la notificación de la demanda. Entonces vos te tenés que retrotraer 10 años y me tenés que aplicar a mí los intereses de esa suma por 10 años. El mismo juez en la sentencia te dice qué tipo de interés vos tenés que aplicar. Te va a decir la tasa activa del Banco Central, segmento tanto. Está bien, se toma como referencia, digamos, ese tipo de criterio, digamos. Yo digo, como un ejemplo puntual, por ejemplo, con el tema de los planes de ahorro, en donde hubo una denuncia, digamos, un derecho colectivo afectado y que se hizo una denuncia y que después se trasladó a los tribunales y terminó en donde las concesionarias estaban cobrando un exceso, digamos, en las cuotas, digamos, correspondientes por ajuste supuesto de inflación. Entró una cautelar y, digamos, si las cuotas bajaron a un 50% y al finalizar los contratos, digamos, de aquellas personas que tenían, digamos, el plan de ahorro, lo que hicieron las concesionarias fue actualizar todo eso retroactivo, digamos, desde el momento en que se emitió la cautelar, y en el último cupón, digamos, de todos los damnificados, digamos, vino el monto total de la cantidad de descuentos que se hizo durante todo ese tiempo, digamos. Digo, ahí, digamos, ¿cuál es el criterio, digamos, judicialmente que se tomó para decir, no, los intereses están excediendo, ¿sí? Entonces aplico esto, digamos, al no hacer una sentencia efectiva, por supuesto el tema ahí es que en el tema no vamos a otro tema, pero en el tema de los planes de ahorro caen bajo la órbita de lo que es derecho de consumo. Y el derecho de consumo le protege al sector vulnerable, al sujeto vulnerable dentro de la relación de consumo que es el consumidor y usuario. Entonces, en ese tipo de situación, el análisis es absolutamente distinto. Entonces, por eso es que permite también lo que es el tema de la iniciación de un proceso colectivo, que era un proceso donde inicia, por ejemplo, el defensor del pueblo o el defensor de los consumidores en representación de todas aquellas personas afectadas por lo que ha sido el tema de los planes de ahorro, ¿ya? Es un régimen muy, muy particular, circunscripto a ese tipo de actividades. Ok. Es muy particular el tema de los planes de ahorro, pero el tema de los planes de ahorro es histórico. A mí cuando por ahí ya de por sí no atiendo a teléfonos privados, digamos, pero por ahí me engancha alguno y que por ahí ha sido el que de una concesionaria me ofrece un plan de ahorro, le digo ya directamente hasta acá, llego, no hablo más. O sea, plan de ahorro históricamente era que vos en un plan de ahorro pagaba 4 autos. Sí, sí, sí.
que personalmente lo terminé pagando y después terminé pagando un cupón de la mitad del valor del auto cuando se recompuso, digamos, esa retroactividad de la cautelar que Sí, sí, habían solicitado. Y yo nunca sí, sí, sí. acepté, digamos, la medida cautelar, porque al ser una medida colectiva entraron todos los que tenían Sí, esa categoría, digamos. entra completo, completo, sí. Exacto. Sí, sí. Bueno, ahí voy a Víctor Manuel. Decime, Víctor Manuel. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, quería consultarle si el interés compensatorio es el equivalente a la tasa activa que cobra el banco, No, digamos, no, ¿no? vuelvo a repetir. Tasa activa es moratorio. Ah, bien. Y este interés compensatorio es el que se establece al momento de la forma de devolución de un crédito, por ejemplo. El banco macro habitualmente presta el dinero y te lo hace devolver con un sistema de amortización francés que Sí, tiene sí, todos utilizan crédito incorporado francés. claro, que es el que tiene incorporado, digamos, ya una tasa o pautada de antemano la tasa de interés que el cliente del banco va a ir pagando al momento en que devuelva el crédito. Entonces, Sí, el compensatorio sería el que está dentro del sistema de amortización. exacto. Ese es el compensatorio. Compensatorio es el que ya el banco te determina que vos tenés que ir pagando mensualmente y A que ver, la mayoría digamos, lo va. ¿Eh? Por eso, sería, mirá, te digo, es simple, el simple. O sea, a vos el banco te presta 2 millones de pesos, el banco te entrega los 2 millones, vos le vas a devolver 3. Dentro de claro, las esa, cuotas que vos vas a pagar 36 meses, ya el banco te distribuye los 3 millones. Los 2 millones que te entrega y el millón que te va a cobrar por prestarte el dinero. Y te determina qué es lo que vos pagás en concepto de capital y al lado te pone lo que vos vas a pagar en concepto de interés. Y lo que utilizan la mayoría de los bancos es lo que se llama el sistema francés. Primero te va cobrando todos los intereses en las cuotas y por último te cobra el capital. no, la pregunta fue porque en economía política habíamos visto que la utilidad de los bancos se da a partir de la tasa de interés negativa y positiva, que es la que se da entre lo que le paga al cliente que deposita el dinero en plazo fijo, sería la tasa de interés esa, positiva, y la tasa de interés que el banco le cobra al cliente que toma un crédito, que sería la tasa Claro. de interés negativa. Sí, sí, sí. Y sí, ese es fácil. El banco, ¿qué es lo que hace? Recibe tu dinero y ese dinero que el banco recibe tuyo, él le presta a otra persona. A vos te paga una tasa y al otro le cobra una tasa 2 veces más de Mayor. lo que te paga a vos. ¿Y sí? El banco Perfecto. no hace beneficencia. No pierde nunca. Primer punto. Y segundo punto, yo siempre le digo a mi alumno, el mejor cliente para el banco no es el que paga, es el que no paga. Porque el banco te va a cobrar y te va a cobrar con intereses, se va a quedar con tu casa, se va a quedar con lo que sea, pero el banco te va a cobrar. Y Tiene la encima espalda deja que, suficiente, tiene la espalda suficiente para aguantar y por lo tanto le conviene cuanto más te pueda cobrar. absolutamente, por ejemplo, vos tenés un mecanismo que ahora, bueno, van a ver en obligación en la unidad 8 que se llama 30, que es una medida judicial que tienen los jueces para obligarte al cumplimiento de una resolución judicial. Los bancos no piden nunca aplicación de las 30 porque tienen otro mecanismo mucho más efectivo para cobrarte lo que ellos quieren, que son los intereses. No, el banco te va a destruir. Donde vos no le pagás, te destruye. Y aparte el banco es el único ente que está facultado para cobrarte intereses financieros. O sea, ellos te determinan un interés que solamente ellos cobran. Fíjate, ¿dónde aparece, por ejemplo, el cobro de intereses financieros? Cuando vos pagás el mínimo de tu tarjeta. Claro. Si vos pagás el mínimo de tu tarjeta, después cuando tengas que pagar nuevamente tu tarjeta, fíjate lo que te va a venir. Te aplica intereses financieros. Muy bien.
Gracias, profesor. No, por favor. Los intereses moratorios y los punitorios comienzan a devengarse el momento del vencimiento de la obligación. Por lo tanto, si vos en el contrato de alquiler tenés que pagar del 1 al 10 de cada mes, a partir del día 11 comienzan a devengarse esos intereses moratorio y punitorio. Dentro de este tema, los intereses, un tema también importante es lo que es el anatocismo. El anatocismo es un tipo de usura, por eso está prohibido. El anatocismo es la capitalización del interés, es decir, los intereses devengados se suman al capital y ese nuevo capital comienza a devengar nuevos intereses. Por eso es que ustedes van a ver en los artículos que el anatocismo está prohibido como principio general, pero ese principio general tiene dos excepciones. Las excepciones eran las mismas. En los distintos sistemas normativos, las excepciones son las mismas. Lo que cambian son algunos matices con respecto al tema del primer supuesto. Veamos. Ahí tienen el 623 del Código Civil de Vélez Sarsfield, original. Dice claramente, comienza el artículo, dice, no se deben intereses de los intereses. Está prohibido el anatocismo porque es un tipo de usura. Salvo que sea por una obligación posterior convenida entre el acreedor y el deudor que autorice la acumulación de los intereses al capital. O cuando liquidada judicialmente la deuda, el juez mandase a pagar y el deudor resultare moroso en hacerlo. Es decir, ¿qué es lo que hace el artículo? Sienta un principio general, el anatocismo está prohibido. Y dos excepciones. Las dos excepciones eran por convención posterior, venció la obligación y las partes, acreedor y deudor, acuerdan que el interés se sume al capital y ese capital comienza a vengar nuevos intereses. O la otra, cuando hubo una demanda judicial, se liquidó la planilla judicial, se sumaron los intereses al capital, el juez le ordenó al deudor que pague y el deudor no pagó esa obligación judicial que comenzó a generar nuevamente intereses. Ley de convertibilidad. ¿Cuál era uno de los artículos del Código modificar la ley de convertibilidad? El artículo anatocismo. ¿Cómo comienza ese artículo 623? No se deben intereses los intereses. Prohibido el anatocismo. Dos excepciones. Por convención expresa que autorice la acumulación del capital. O cuando liquidada judicialmente la deuda, el juez mandase a pagar y el deudor resulte moroso en hacerlo. ¿Qué es lo que cambia respecto del código original? El primer supuesto. ¿Por qué? Porque en el Código de Vélez era por convención posterior. Las partes tenían que esperar que venza la obligación y ahí recién podían acordar. Acá no. Saca el término posterior, las partes pueden acordar en cualquier momento de que el interés se sume al capital y ese interés comienza a vengar. ¿Cuál es el típico caso? Cuando el banco te cita para que vos refinancies la deuda. ¿Qué es lo que hace? Te refinancia, te determina cuánto es lo que debe vos, cuánto es lo que debe en concepto de intereses y te determina nuevas cuotas. Te sumó los intereses al capital y eso genera nuevamente una obligación. Por supuesto que si vos te retrasás nuevamente en la cuota, eso va a generar interés. Y el artículo 770 del Código Civil y Comercial hace referencia también al anatocismo. ¿Cómo comienza el artículo? De la misma manera. No se deben intereses de los intereses. El supuesto primero, ¿cuál es? Una cláusula expresa que autorice la acumulación de los intereses al capital. Primer supuesto, con la misma particularidades, y los otros dos supuestos hacen referencia a una demanda judicial, que cuando se liquida judicialmente la deuda, el juez mandase a pagar y el deudor fuere moroso en pagar esa obligación. Son las dos excepciones al principio general en materia de anatocismo. ¿Cómo se extinguen los intereses? Se extinguen de manera independiente cuando vos solamente lo que pagás el interés, pero el capital sigue plenamente exigible. Y también se extingue por vía de consecuencia.
¿Cuándo de por vida de consecuencia? Se extingue lo principal, se extingue lo accesorio. Vos pagás el capital en tiempo y forma, esa obligación no generó intereses, la extinción de lo capital extinguió los intereses. Y de esa manera se extingue la obligación. Y eso es toda la unidad número 5.